Hola, bienvenidos a Videonautas. Es un gusto que nos acompañen en esta nueva emisión donde conoceremos un programa, un proyecto mejor de producción audiovisual que se desarrolla aquí en nuestra región. Les recordamos que este programa se realiza gracias a la cofinanciación del Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública de la Autoridad Nacional de Televisión. Bienvenidos. Hoy contamos con la participación de una invitada muy especial. Ella es Lena, quien es estudiante de la Universidad Autónoma de Occidente y ha llegado a la parte final de su proceso como directora de cine, aventurándose también a la realización audiovisual. Lena, ¿cómo estás? Bienvenida a Videonautas. Hola, muchas gracias. ¿Cómo has estado? Bien. Bueno, Elena, vamos entonces a hablar acerca de tu recorrido como profesional. ¿Dónde empezaste y qué fue lo que más te llamó la atención? Bueno, pues yo acabo de terminar mi carrera, pues acabo de terminar la universidad, digamos ya estoy que me voy a graduar. Sí. La mayoría de trabajos que he hecho y en los que he participado son académicos, trabajos con mis compañeros, tesis de otros compañeros. Ahorita pues estoy como trabajando ya por fuera de la universidad con un amigo en Bogotá, en una Sí. animación. Y ya. Para hablar acerca entonces del documental que has realizado, vamos entonces a verlo, ¿te parece? Dale. Aquí está Trastorno en Videonautas. Yo recuerdo que cuando tenía 5 años, yo era un niño que le gustaba mucho mirar por fuera de la ventana, mirar los insectos, mirar las plantas. Sin embargo, muchos profesores consideraban que eso no era la actitud de un niño saludable o de un niño que pudiera tener un buen futuro, que pudiera ser un niño problema. El colegio me llevó al psicólogo o a la psicóloga, la cual pues me evaluó y según determinaron que yo tenía síndrome de falta de atención. A lo cual ellos pues asumieron que yo necesitaba ser medicado con Ritalin. Ya que el colegio había pues, propuesto esto, mi mamá empezó a considerar seriamente que yo tomara el Ritalin, debido a que pues, si el colegio lo estaba diciendo era porque algo de razón debía tener. Sin embargo, cuando ella me empezó a dar el medicamento, yo empecé a sentirme raro. Era como que me quedaba ahí haciendo nada, como que estuviera el cuerpo, pero no estuviera la persona como tal. Mi mamá decidió llevarme a donde otro psiquiatra. Cuando llegamos, él me dijo, pues listo, tú siéntate aquí, yo voy afuera a hablar con tu mamá un rato. Y cuando él volvió, él dijo que yo no tenía nada, que yo era un niño normal, que si yo hubiera sido un niño hiperactivo o si estaba enfermo, me hubiera parado, me hubiera puesto a miquear o hubiera desorganizado otra oficina,
pero que por el contrario yo estuve sentado los 30 minutos en la silla tranquilo sin hacer nada, que lo mejor era que me suspendiera el medicamento y que siguiera pues normal. Entonces, ¿qué hizo mi mamá como solución? Todas las mañanas llegaba y me daba una pastilla de tic-tac, para que de esa forma, si alguien me preguntaba, yo decía que me había tomado algo. Lo curioso era que Estábamos viendo un pequeño fragmento de Trastorno, un documental realizado por Lena, estudiante de la Universidad Autónoma de Occidente. Lena, ¿qué tal si entramos en materia y hablamos acerca de la historia? Bueno, dale, ves, la historia nace como de una inquietud personal. Digamos, en el momento en que decidí hacer el documental, yo estaba pasando un problema pues emocional y psicológico, Sí. entonces digamos decidí exorcizar esos problemas y esos conflictos pues mediante el audiovisual. Entonces empecé, pues digamos, quise hablar de la psiquiatría y de la forma en cómo un problema y un trastorno mental es visto desde la sociedad, y por eso pues digamos incluí pues como no solo mi relato, sino también el relato de otras 5 personas para que ellos me contaran sus experiencias y pues compartir las experiencias de los 5 personajes. Como el tiempo en televisión es tan corto, solamente estábamos viendo un pequeño fragmento. Ahí quedamos atentos entonces para buscar el documental por redes sociales, también para verlo todo y conocer también los testimonios de las personas, de tus entrevistados, de tus fuentes. Después de tener todas estas reflexiones, estos pensamientos, llevarlos y plasmarlos a la imagen de movimiento, ¿qué tan difícil fue? Bueno, fue un poquito complicado porque, digamos, una de las cosas que yo no quería era mostrar a los personajes en pantalla. Yo quería como mantener también como incógnito la Sí. historia, y también quería darle como algo recursivo, un toque pues como más como de mí de realizadora. Entonces lo que hice fue coger los relatos, cada entrevista, y buscar una forma que desde la imagen pudiera transmitirme lo que pues, sería un trastorno. Entonces, por ejemplo, el que estábamos viendo ahora es el trastorno de una persona que tiene síndrome de atención y falta de hiperactividad, Sí. y déficit de atención y hiperactividad. Y él, digamos, una de las formas que me parece que es como de la niñez, y entonces digo, pues como los videojuegos serían como un buen elemento, entonces decidí como que fuera como el gameplay de un juego. Y decidí hacerlo en animación porque pues es como tengo más control de la imagen y de los detalles. Hablemos entonces de en qué consistió este trabajo de representación animada. ¿Por qué hacerlo de esta manera? Quizás porque querías tener un lenguaje más digerible y que lo entendieran más fácilmente. Yo quería que visualmente el público se sintiera identificado con el trastorno. Entonces, como te decía, al parecer como como que la herramienta de los videojuegos y como la animación es algo muy infantil, y se supone que este tipo de trastornos suceden durante la infancia, yo quería como transmitir esas impresiones. Entonces quería eso, que se sintiera de esa forma. Y en cuanto a los personajes, ¿cómo hiciste para conseguirlos? ¿De dónde sacaste las historias? Ya nos dijiste que lo hacías también porque pasaste por una línea parecida, pero ¿y el resto de personajes? Bueno, el resto de personajes los fui consiguiendo, digamos, con un grupo de apoyo para adolescentes que están pasando problemas. Yo a ellos los conocí hace mucho tiempo y decidí, como ya conocía sus historias y más, digamos que son conocidos, son amigos y somos cercanos porque conocemos nuestros problemas, Sí. decidí trabajar con ellos y pues preguntarles si me querían ayudar, y ellos pues me dijeron que sí, que les parecía muy interesante el proyecto pues de contar su historia. De esto, de otros puntos relacionados con la historia, vamos a continuar hablando, pero después de una breve pausa para comerciales. Ya regresamos. Yo creo que está pasando algo, y eso yo creo que a nivel de narrativas en general, y es esos límites entre la ficción y el documental. Entonces uno fácilmente puede encontrarse en ficción
historias que podrían ser documentales y que parten de vivencias reales, ficcionadas. Mi nombre es Esperanza Stross, yo soy comunicadora social con especialización en prácticas audiovisuales y llevo ejerciendo mi carrera desde recién graduada. Empecé como gestora cultural, luego hice un tránsito hacia la producción audiovisual a partir de la especialización y desde el campo de la producción audiovisual soy productora audiovisual. En documental, dadas las materias que ellos ven, entonces hay muchos documentales alrededor de ciudad, temáticas alrededor de ciudad, temáticas alrededor de grupos sociales particulares o temáticas alrededor también, curiosamente, de documentales un poco autorreferenciados, alrededor de inquietudes personales, familiares o de su entorno. Bajo esta nueva tendencia de las nuevas formas narrativas entre esa ficción y esa realidad, lo vemos cada vez más. Y en televisión, por supuesto, pues el tema de los realities nos han movido hacia otras formas de mostrar esa realidad, de contar esa realidad, pensando más en ese sentido efectista, en ese sentido de tomar de esa realidad, pero al mismo tiempo intentar moverla hacia otros personajes y hacia otras formas. La televisión se ha vuelto, o el documental o la ficción, ese rigor y ese género en el cual estaban tan inscritos y eran tan claros, pues cada vez menos lo vemos y cada vez vemos más esa hibridación de esos géneros, ¿no? Vemos entonces, por medio de la voz de nuestra fuente especializada, algunos comentarios de estos diversos procesos de producción audiovisual que se están gestando en diferentes universidades. Continuamos entonces con Lena hablando acerca de su proceso audiovisual Trastorno. Lena, ¿qué tal si nos cuentas una parte de cuánto duró el proceso de grabación, de rodaje? Bueno, el proceso de grabación, digamos, estuvo dividido en varios bloques. Primero se grabó la entrevista, solo grabé en una semana, luego se organizaron las entrevistas y pues, el contenido, y luego ya, digamos, yo tuve un tiempo en el que me senté a buscar la forma de representación visual para cada relato. Entonces, digamos que ese fue como el paso en que más me demoré. Luego ya teniendo eso, pues se hizo la pre para poder hacer las imágenes. Digamos que me demoré más o menos 8 o 9 meses, porque la animación pues siempre fue bastante larga. Hay un pedazo en rotoscopia, la rotoscopia fueron 2 meses, y ya para la grabación se escogieron varias semanitas de los meses y se grabó así, pero fue muy fraccionado. Sabemos entonces que este trabajo que estamos viendo, Trastorno, hace parte de tu tesis. Imaginamos también que detrás de este trabajo hay un equipo de realizadores, un equipo técnico también, quienes hacen parte de este trabajo. Bueno, algo que me parece muy bonito, pues como que digamos que es un ejercicio muy personal, el animador del pedazo que vimos es el mismo personaje. Pues él es diseñador de medios, entonces él quiso como involucrarse y él pues hizo la animación. Ahí se me olvidó la pregunta. ¿Quiénes hacían parte, Lena, del equipo de realizadores? El montajista pues se llama Daniel Ponce, Sí. y él también hizo parte del diseño sonoro. Los actores pues son amigos, o sea, nadie de los personajes aparece, son los personajes, Ok. son los actores, son amigos míos. El montaje lo hizo Daniel conmigo, ambos participamos como en el proceso. La cámara también es de él, el equipo es muy pequeñito, ¿Sí? pero sí, somos como 3. Y en cuanto a los docentes, ¿quién te acompañó en el proceso? Mi director de tesis es Diego Lenis. Ah, ok. Él me asesoró mucho en la parte como de la búsqueda de la imagen, de poder pues concretar mi historia, de poder hacer él es que me acompañó en el proceso. ¿A quién va dirigido este producto audiovisual? Pues como digamos por la naturaleza de que trata temas que digamos son muy comunes en la adolescencia y en varias etapas de la vida, yo se lo pongo como todo el público. O sea, no es tanto como para niños porque pues digamos es un poco difícil de digerir, pero para adolescentes que están pasando problemas, para personas que se sienten identificadas con algún padecimiento, como que han tenido alguna etapa, un trastorno,
y también como digamos para desestigmatizar ciertos puntos en la sociedad sobre lo que es tener un trastorno mental. Entonces yo diría que es como para adultos. Cambiando un poquito así bruscamente de tema, Lena, ¿en qué género puede inscribir este trabajo? Pues mira que yo no sé, así como que el género, o sea, él es un híbrido entre el documental y el experimental, porque digamos su esencia es documental, es real, Sí. pero desde lo visual y desde como digamos las sensaciones que transmite ya se acerca mucho al experimental o un poco también a la ficción, pero entonces no es como un híbrido, es como un punto en el que los dos no, o sea, no hay, o sea, se puede decir que puede ser cualquiera de los dos. ¿Tienes de pronto alguna referencia, algún autor, algún director de cine que te sirvan de apoyo para realizar tus piezas audiovisuales? Pues sí, pero por ejemplo a mí hay una de las obras que me motivó mucho, digamos, a hacer este trabajo, es Star Nation. Sí. Star Nation pues es una película de Cauet y él ahí pues expone como un retrato de su madre, de sus mismas experiencias personales alrededor de un problema psicológico, pero también se va mucho como a la expresión y a buscar de elementos semióticos y de cosas experimentales cómo transmitir la historia. Aunque sí, ese sí tiene un tono más documental, yo digamos quise como romper los límites, como digamos que la gente no se fiche con que me vi un documental, no, vi un corto y no sé qué es. Es como lo que he puesto yo como desde mi punto de realizadora, como romper los límites y convenciones. La parte de la exhibición de los documentales, en este caso los experimentales, quizá no tienen tanta exhibición, ¿sí? Como cualquier otro género. ¿Tú qué piensas de esto? Pues es que es público de públicos, o sea, digamos que los cortos experimentales tienen muchos espacios, pues como en festivales de cine, no sé, Cine Toro, Sí. otros festivales que apuestan como a mostrar el experimental y también en salas muy reducidas como de universidades, cineforos y este tipo de cosas. Eh, pues no creo que sea como muy, no sea malo, porque de todas maneras es como mostrar tu obra y tu punto de vista, porque pues de eso trata como el experimental. Pues sería súper bacano poder tener esos espacios donde uno pueda compartir y poder ver las otras personas cómo comparten, pero pues por ahora sería como el internet, festivales, es muy reducido, pero sería bacano tener más. Vamos a hablar en este momento acerca de las puestas en escena de los personajes. Quizá no tuvimos la oportunidad de ver el proyecto completo, pero hay una parte en especial donde hay una mujer que fuma, hay quizá un tipo de desnudo. ¿Cómo surgió todo esto? Eso era como la parte de la búsqueda de la representación. Digamos, para uno de los personajes que sufre de distimia y depresión y ella tuvo un intento de suicidio, decidí hacer un biomapping en el cual sobre el cuerpo desnudo de una persona se proyectan imágenes que muestran como ciertas texturas y densidades como dependiendo de lo que ella va contando en su historia. Entonces me pareció como un elemento plástico muy bonito como para representar lo que sería como el cuerpo desnudo, deprimido y entonces la imagen, o sea, pues como que así lo veía yo, como que lo quería ver así. También para, por ejemplo, el personaje que tiene Asperger, decidí usar la rotoscopia porque me parece que es un elemento que muestra cómo sería el punto de vista de una persona con este tipo de trastorno. Entonces, para cada uno escogí eso. Y escogí como forma del otro personaje que soy yo, el autorretrato, que yo tengo pues un ejercicio académico que era como un autorretrato y entonces decidí cómo llevarlo y ampliarlo y entonces como indagar en mí y terminarlo, completarlo. Es como un autorretrato. Cuando estabas haciendo entonces este autorretrato, como tú lo llamas, ¿tuviste de pronto alguna asesoría o de pronto algún apoyo relacionado con lo performático, con lo dramatúrgico? No, mira que no. Lo que yo hice para ese momento fue como, digamos, pues, digamos, hacer como terapia interiorizar, Sí. como que era lo que quería transmitir yo. Y el día que grabamos, yo estaba paniqueada, yo era la que tenía que vivir, y yo, pero ¿qué hago? Yo decía, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? No, pues tenés que ser vos. Entonces, como que me desenvolví y así salió. Y salió muy bien, muy recomendado para que entonces ya está en internet.
Sí, está en Vimeo, pero pues no lo tengo todavía como muy público por lo de los festivales, pero pues ya dentro de poquito ya está. Pendientes entonces para que veamos la pieza completa de Trastorno. Vamos entonces a una breve pausa para comerciales. Ya regresamos a Videonautas. Yo soy comunicadora social de la Universidad del Valle, hice una especialización en gestión y gerencia cultural en Bogotá, en la del Rosario, y hice la maestría en sociología de la Universidad del Valle. Y toda, digamos, toda la experiencia ha sido ligada a medios audiovisuales y en algún momento en la universidad trabajé periodismo cultural. Nosotros tenemos tres áreas. Inicialmente el énfasis se inicia con géneros audiovisuales. Entonces en géneros audiovisuales el interés ha estado por el lado de los tatuajes, la danza contemporánea, el rock. Hubo una historia de vida muy bonita este semestre sobre un perfumero italiano. Entonces digamos que esos son como los temas, ¿no? Historias de vida, el rock, y hay un interés especial por la danza. Lo interesante de la mirada de los jóvenes es como su tono, ¿no? Entonces, o enfrentamos historias con cierta ironía, con cierto sarcasmo. Creería que no es tanto porque algunos temas se presten más para ficción o para documental, no, sino es el punto en el que pueden llegar, sobre todo en investigación en el documental, y cómo luego pueden hacer posibles sus trabajos de campo y ya la realización propiamente dicha audiovisual. Casi todas logran quedar casi a punto para poder presentarse a convocatorias, y eso puede generar de ahí en adelante pues toda una trayectoria interesante para los estudiantes y dar ese pequeño saltico pues ya a ese ámbito un poco más profesional. Inception, vea. Hay un Inception. Veíamos el punto de vista entonces de una docente de la Universidad Javeriana, quien nos amplía nuestro tema principal hoy en Videonautas. Lena, cuéntanos en este momento acerca de tú cómo ves ese trabajo de las nuevas generaciones de cineastas que se están formando en nuestra ciudad y en nuestro país también. Digamos a nivel regional, hablando pues como de Cali, Sí. me parece demasiado prometedor porque ahora digamos nosotros los estudiantes estamos apostando como a crear cosas nuevas, como a reinventar, como digamos, cómo se hace el cine aquí en Cali, mostrando otro tipo de temas desde puntos de vista diversos, explorando como en técnicas, que es como lo que a mí me parece más importante. Y ya digamos a nivel nacional, me parece que cada región del país tiene como lo suyo. Cada región tiene su punto de vista y hay, digamos, propuestas demasiado interesantes de cómo narrar historias, de cómo mostrar la dirección de arte, cómo manejar los actores. O sea, cada región tiene como su apuesta, pero lo que se está apostando es como, digamos, a cambiar un poquito como el estigma básico, clásico, como experimentar y arriesgarse a tomar decisiones. Eso es lo que me parece. Cuando como tú te ahora. arriesgaste entonces a tomar la decisión de crear este documental experimental, ¿qué pasaba por tu mente? Porque fue un trabajo que duró casi un año, año y medio. Entonces quizá en algún momento dijiste, no, yo no voy a tocar el tema, mi tema personal, sino que quiero hacer otro. ¿Cómo fue ahí todo? Pues no, yo siempre quise como hablar como de mi tema personal, pero digamos que la decisión de arriesgarme fue como digamos, pues, como tratar de hacer que de mí salga como un hijito, es como un hijito, para mí en corto es como un hijito. Entonces yo quería que, digamos, saliera yo enfrentando mis problemas y, digamos, hablando de un tema que me parece, pues, como, digamos, importante tratarlo. Arriesgarme a buscar formas nuevas, Claro. como ya mi punto de realizadora y a mostrar como otras formas, pero que fuera como algo muy mío. Te como quedó mi muy hijo. bien representado.
Completamente asegurado de eso. Lena, muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad en Videonautas. Bueno, gracias. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Recuerden escribirnos a nuestro correo electrónico videonautas@outlook.com. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta pronto.